Hola amigas y amigos de Facebook Live, esta es una edición más de los viernes económicos. En esta tarde nos acompaña Ricardo Barríos, director gerente de DHL Global Forwarding Perú. Muchas gracias Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí. Estamos prácticamente a puertas de iniciar la campaña navideña. Si tú que nos estás viendo quieres ampliar tu negocio, quieres traer nueva mercadería, poder conseguir así muchos más potenciales clientes, Ricardo nos va a explicar cuál es ese proceso, cuál es el ABC, el paso para que tú puedas importar tus productos, quizás tus adornos navideños, juguetes, y así puedas tener una fructífera campaña navideña. Ricardo, para comenzar, ¿cuáles son esos productos? Debe haber una lista muy grande que se pueden traer de cualquier país, ya sea de Estados Unidos, de China, no sé, del extranjero. Y aparte de cuáles son los que se pueden traer, asumo yo que también existen algunos que están prohibidos, tienen ciertas restricciones, ¿cierto? Sí, es correcto. La mayoría de los productos se pueden importar. Más bien había que estar preocupado en cuáles no se pueden importar, probablemente algunos productos químicos o carga peligrosa que necesite algún tipo de requerimiento específico. Más que una provisión, generalmente necesitan un requerimiento específico o una tramitología especial para poderlo hacer, ¿no? Aquí quizás equipos de telecomunicación, equipos considerados mercadería peligrosa, etcétera. Pero la mayoría de los productos que uno ve en el día a día, en sus casas, acá donde estamos, etcétera, son productos que perfectamente se pueden importar. Y el paso de una importación, o sea, estamos hablando quizás los amigos que ya tienen un stand en Gamarra, en el mercado central, o alguien que por ahí se quiere asociar a otra persona que ya vende determinados productos y por ahí no sabe a qué mundo se está metiendo, el mundo logístico. ¿Qué es lo que debe hacer primero? ¿Cuáles son los documentos que debe tener a la mano? ¿Cuál es ese proceso, por favor? A ver, para comenzar, justamente lo que nosotros, o la misión de nosotros es que los importadores o exportadores también, vean el mundo de un poco más pequeño. Importar no es complicado, exportar tampoco. Entonces puede ser que yo esté fabricando un producto acá y yo creo que este producto puede ser bien recibido en Europa, es fácil exportar. Yo quiero traer un producto de China, de, no sé, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier lado del mundo, es fácil hacerlo. ¿Qué necesito finalmente? Lo primero que tengo que hacer es ubicar qué cosa quiero importar. O sea, no sé, quiero importar una cámara, quiero importar el micrófono, ropa, etcétera. Ubicar al proveedor específico, ponerme en contacto con él, lograr una negociación específica en términos económicos entre lo que yo quiero comprar, los costos, etcétera. Y determinar, lo primero que tenemos que hacer es determinar el Incoterm, que es la terminología de compra que estoy acordando, en este caso con el vendedor, si es que yo soy el importador, el vendedor o el exportador. ¿Qué cosa es la terminología? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades en esa venta, en esa exportación? Hablando de la compañía, vamos a decir, por ejemplo, en China. ¿Y cuáles son mis responsabilidades en términos económicos? Vamos a decir que un término muy utilizado es el FOB, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que el exportador va a llevar la mercadería hasta el puerto de embarque y desde ahí todos los costos hacia adelante van a ser del importador, ¿no? Entonces, yo cuando hago una compra en el extranjero, lo primero que tengo que determinar es el Incoterm, o la condición en la cual estoy comprando, ¿no? O sea, en este caso vamos a decir FOB. Quiere decir que yo tengo que pagar el flete internacional y todos los gastos de liberación, etcétera. Podría llegar a otro acuerdo. Yo podría comprar en términos ex-work, que es otro término técnico, que quiere decir que yo voy a recogerlo de su fábrica. O voy a comprarlo puerta a puerta, quiere decir que lo voy a recibir en la puerta de mi empresa. Eso es algo que yo puedo acordar con quien estoy haciendo la transacción comercial. Vamos a decir, tomemos el primer ejemplo FOB, que él va a ser el responsable de dejarme la mercadería hasta el puerto en origen. Hablemos de la China, por ejemplo, ¿no? Pero lo va a dejar en el puerto, muchas cargas se importa de la China. En ese momento yo lo que necesito es, bueno, determinar el precio, hago la transacción y él me tiene que mandar los documentos. Básicamente, ¿qué documentos voy a necesitar de él? La factura comercial, esa factura comercial. Y después yo voy a contratar a un operador logístico. Podría ser una empresa como la nuestra, como DHL Global, y el operador logístico lo que se va a encargar es de conseguir al transportador o de escoger la naviera o la aerolínea que va a transportar la carga, se va a hacer cargo de la tramitología en origen y va a generar el documento de embarque.
Entonces ya voy teniendo dos documentos, la factura comercial que me dio el vendedor, el exportador, y el documento de embarque, una guía aérea o una guía marítima, ¿no? Y sumo estos dos documentos. Otro documento que podría añadirle, pero no es necesariamente mandatorio, es una lista de empaque o un packing list. Para saber el contenido. Exactamente cuál es el contenido y cómo está distribuido. El packing list puede decir, estamos mandando 5 cajas y pesa 150 kilos cada una de las cajas, ¿no? Es un tema informativo. Vamos a decir que tengo esos 3 documentos. Cuando la carga arriba, el agente de carga va a entregar seguramente un volante, que es una recepción de que la carga ha llegado, una confirmación de que la carga ha llegado, y todos esos documentos se los vamos a dar a un agente de aduana. En la mayoría de los casos, el agente de carga que yo contraté me puede brindar el servicio de agente de aduana también. Entonces podría trabajar yo con una sola empresa para no estar pasando documentos de una mano en otra. Con esos documentos, el agente de aduana puede hacer la transacción ante la aduana, declara la mercadería que se está importando, hace una transmisión electrónica. Todos los agentes de aduana tienen transmisión directa con la SUNAT, con la aduana peruana. Y se inicia el proceso, ¿no? Ahí caben 3 posibilidades: canal rojo, amarillo, verde, dependiendo si necesita inspección física, documentaria o si no necesita inspección. Y una liberación de una mercadería puede demorar entre 1 y 5 días dependiendo de qué se presente en el camino de esta tramitología. Básicamente está lista la importación. Habría que tener en cuenta los tiempos. Si voy a importar carga de la China, por ejemplo, un flete marítimo puede demorar entre unos 30 y unos 45 días. Tengo que añadirle cuánto se va a demorar mi proveedor entre que lo fabrica y lo deja en el puerto, ¿correcto? Y entre que lo deja en el puerto, ¿cuándo es la siguiente salida? Generalmente esos tráficos regulares tienen salidas todas las semanas y esa parte, ¿no? Entonces, tengo que sumar todos esos tiempos para poder planear bien cuándo, desde que yo compro, cuándo voy a tener la mercadería en mi oficina o en mi tienda lista para vender, ¿no? Básicamente eso es lo que se hace en un tema de importación. Pueden haber miles de variables, así como hay muchos países o ciudades de donde se puede importar. Tenemos generalmente para la logística internacional 2 modalidades que son las más usadas, que es la carga aérea o la carga marítima, ¿no? Por avión o por barco. ¿Y ahí en qué radica la diferencia? ¿En si viene vía un avión o viene vía un barco? A ver, generalmente radica en la urgencia que yo tenga en tener el producto, ¿no? Eso es la principal variable. Una carga por avión de China, vamos a seguir hablando de China, puede demorar 7 días, ¿no? Si estamos hablando de una carga de, vamos a decir, de Estados Unidos, de Miami, la puedes tener en 3 días puesta en tu almacén. O sea, hay una rapidez en temas de carga aérea y versus una carga marítima que de China 7 días aéreo y marítimo puede demorar entre 30 a 45. Pero después tienes que considerar otras variables. Evidentemente la aérea es bastante más costosa que la marítima, entonces hay que ver si tu producto resiste dentro de sus costos un flete aéreo para que tú lo puedas vender, ¿no? Ustedes, por ejemplo, para dar un ejemplo sobre este tema, ¿qué productos tendrían razón de ser enviados vía barco y qué productos tendrían razón de ser enviados vía aérea? Para no terminar perdiendo, ¿no? Como... Sí. En el caso de nosotros somos, digamos, los transportadores, si quieres verlo de esa manera, y eso lo tiene que definir el importador. Nosotros hemos traído por avión chicles. Eventualmente te has comido el chicle más caro de tu vida algún día sin saberlo. ¿Y por qué? Porque la marca de esos chicles que hemos traído por avión ya no tenía stock en Lima y no podía dejar de tener su producto en la góndola del supermercado o en la tienda. Entonces, por un tema de marca, esa compañía accede al tema aéreo. Pero generalmente, ¿qué se trae por aéreo y qué se trae por marítimo? De manera general, por aéreo, por ejemplo, vienen muchos medicamentos, que son productos que tienen alto valor, teléfonos celulares, equipos electrónicos, generalmente productos que tienen un valor suficiente para soportar ¿Tecnología en sí? Tecnología, sí, laptops, celulares y todo eso, bastante. ¿Qué viene por carga marítima? Productos más voluminosos, por ejemplo, consumo masivo, vamos a decir galletas, cereales, no sé, bebidas,
impresoras, también productos de tecnología, pero más voluminosos, electrodomésticos, todo eso generalmente viene por barco, por carga marítima, ¿no? Entonces, tomando en cuenta hace un rato los tiempos, hablábamos entre 30 a 35 días, sí, obviamente sin tomar en cuenta que a veces se puede quedar el producto en aduana. ¿Es siempre recomendable trabajar con un operador logístico para evitar, o nos podemos, o alguien por ahí dice, uy, pero voy a gastar mucho, no puedo trabajar, y optar por otra vía, o simplemente se tiene que cumplir ese requisito fundamental? No se tiene que cumplir el requisito fundamental, uno puede hacerlo de manera independiente, pero es 100% recomendable contratar una compañía que me haga todos los trámites. De todas maneras voy a tener que contratar un agente de aduana, entonces ya estoy contratando a alguien que me haga la gestión, a no ser que sea carga menor de $2.000, que incluso si yo quiero pudiera hacer el trámite de manera independiente sin la necesidad de un agente de aduana, pero siempre hay un conocimiento implícito que al final del día pudiera hacer que me salga bastante más costosa y tediosa la operación, ¿no? Y para hablar un poquitito, ya con esto finalizamos, no es lo mismo, como hace un rato al inicio comenzaba a decir, traer un producto de Ecuador, de Brasil, que uno de Estados Unidos y de China. Más allá de los tiempos, ¿en qué radica la diferencia? ¿En los montos, en el precio? Sé que no podemos dar promedios, Sí, claro. porque varía, pero ¿cuáles son esas variables a tomar en cuenta para que la gente lo tenga en cuenta? Bueno, hay muchísimas variables, como tú lo dices, pero básicamente, bueno, hay un tema de tiempo de transporte. O sea, si voy a traer un producto, poníamos Estados Unidos de ejemplo, bueno, si ponemos Ecuador o Colombia, mucho más rápido aún que China, por ejemplo, que los tránsitos son mucho más prolongados, mucho más largos. Pero otro factor son probablemente las preferencias arancelarias que tienen unos países versus otros. Si tenemos, por ejemplo, un acuerdo arancelario con Estados Unidos y pago arancel 0 versus otro país que pago arancel 12, ahí tengo 12% de diferencia entre un origen y otro, ¿no? Entonces, ahí tendría que poner qué variables, el precio del producto como tal, los aranceles que voy a pagar y el costo del transporte, porque eventualmente si bien tengo arancel 0, voy a decir, no sé, Europa, y el flete es mucho más alto, eventualmente me sale más barato traerlo de China, que es más lejos, y el flete más caro, pero tengo la preferencia arancelaria, ¿no? Para explicar un poquito, y ya con eso cortamos para la invitación que nos haga al Congreso próximo a desarrollarse el día de mañana. ¿Qué montos, qué impuestos, qué aranceles se pagan? También hay derechos antidumping. No sé si lo puede resumir ya como para terminar. Voy a tratar de resumir. Hay ciertos productos que tienen que pagar derechos compensatorios. No es la mayoría, están muy relacionados a productos textiles generalmente de algunos orígenes específicos, pero básicamente los derechos que se pagan son el ad valorem y el IGB, ¿no? Y hay muchísimos productos que entran liberados de aranceles al Perú por justamente los convenios arancelarios o TLCs que tenemos firmados con diferentes países, ¿no? ¿Estos montos que acaba de mencionar, estos dos, son montos ya fijos o dependen de la carga? Bueno, el IGB es fijo y todos lo conocemos, y el arancel dependiendo del origen y el producto, ¿no? Pueden variar los aranceles, ¿no? Puede ser de... Solo de esos dos factores, origen y producto. Sí, básicamente origen y producto, ¿no? ¿Nos iba a hacer usted una invitación a un congreso que se va a llevar? Mañana la UPC está organizando el Congreso de Negocios Internacionales del 2019, CONEO 2019, y es en el Swiss Hotel a partir de las 2 de la tarde, si no me equivoco. Y bueno, yo voy a ser uno de los expositores, que seguramente va a ser una tarde bastante enriquecedora e interesante. Usted, si podría decirnos su tema de exposición, ¿a qué hora va a exponer usted? Bueno, creo que voy a exponer a las 3 de la tarde, entre 3 y 4, me van a confirmar todavía la hora. Y bueno, yo, como tú lo mencionaste antes, soy gerente de DHL Global Forwarding, nosotros somos un integrador logístico. ¿Qué ofrecemos nosotros? Carga aérea, marítima, agencia de aduana, almacenaje, distribución y proyectos de energía, minería y petróleo. Entonces nosotros hacemos logística para un montón de sectores, para muchísimos sectores del mercado, ¿no? O sea, industriales, farmacéuticos, tecnológicos, en fin, diferentes. Y tenemos experiencia con muchos clientes, distintos clientes de diferentes tamaños. Entonces probablemente lo que yo voy a hacer mañana es contar un poco qué hacemos y las experiencias nuestras, y me gustaría pues absolver
preguntas de los asistentes, ¿no? Entonces, amigos y amigas de Facebook Live, nos quedamos con la premisa que nos indicaba Ricardo al inicio de esta entrevista, que hay que perder el miedo a la importación, a la exportación de productos, que es más fácil de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Es un proceso que quizás puede tomar algunos días, pero que no es nada complejo y siempre de la mano, obviamente, de una... Voy a añadir a tu cierre que para que le tengan menos miedo incluso, miren alrededor de ustedes en donde estén y se van a dar cuenta que la mayoría de los productos vinieron de otra parte, ¿no? Entonces es algo normal, convivimos con eso, ¿no? Entonces, si quieren tener mucha más información, aparte de inscribirse, hay una página web, algo que está manejando el Congreso. En el Facebook de la UPC está la información del Congreso. Para que puedan acceder en caso aún estén abiertas las inscripciones, ahí pueden ver los costos, los horarios. Si quieren tener mucho más información que le afecta a usted directamente y a su bolsillo, no se pierdan el próximo Viernes Económicos a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias.